Vamos a dar inicio a nuestra segunda mesa. El título de la mesa es Seguridad y Derechos Humanos y la presentación del libro Perpetuar el fallido modelo de seguridad. Nos va a ayudar como moderadora Rocío Culebro. Ella es directora ejecutiva del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. También nos acompaña Francisco Jiménez, consultor en Seguridad y Justicia para el Centro de Investigaciones Nacionales. Mario Patrón Sánchez, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. El maestro Santiago Corcuera, académico del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y Tijuana, y maestro en Derecho por la Universidad de Cambridge. Y por último, Luis González Plasencia, secretario académico de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, doctor en Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Los dejo. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por continuar en este salón. De verdad que se aprecia mucho que tengan mucho interés en estos temas, que como ya lo escuchamos en la mesa pasada, es un interés no solamente de la clase política, sino también es un interés de la ciudadanía en general y por supuesto también de los académicos y de quienes colaboramos en diversas organizaciones civiles de derechos humanos. Y es así como hemos planteado establecer esta mesa como seguridad, democracia y derechos humanos. Uno de los objetivos principales es que podamos reconocer el vínculo entre, aunque ya se ha hablado de alguna manera, pero trataremos de enfatizarlo ahora, el vínculo entre derechos humanos y las políticas de seguridad pública. También quizás algunas de las cosas que digan mis colegas será para caracterizar un poco el momento en que vivimos en México en cuanto al tema de la seguridad y cómo la política que actualmente se tiene ha afectado los derechos de las personas. Así que creo que va a ser una mesa bien interesante. Reitero lo que se dijo en la mañana, estamos tendiendo puentes, estamos tendiendo diálogos. Para nosotros es muy importante poder tener este diálogo y ojalá las diferentes autoridades responsables de estos temas pues acepten que podamos sentarnos en la mesa para discutir estos temas, porque no solo queremos dejarlos que los discuta los senadores y los diputados cuando son temas que nos conciernen a todos por diversas razones, el tema de nuestra seguridad. Y bueno, pues ya han presentado aquí a mis colegas, para mí es un gusto estar con ellos, ayudar en esta facilitación de la mesa y decirles que una de las primeras cosas que vamos a hacer es hablar de la evidencia. Cuando hablamos de esto de que se decía, los diferentes conceptos que hay sobre la seguridad, en realidad no es que tengamos un solo concepto o si hay diferentes conceptos. En fin, no voy a repetir lo que ya se dijo hace un momento. Pero creo que es importante tener datos. Cuando hablamos sobre estos temas hay que tener evidencia. Y para ello, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez ha realizado un estudio que se titula Perpetuar el fallido modelo de seguridad, la Ley de Seguridad Interior y el legado de una década de políticas de seguridad en México contrarias a los derechos humanos. Esta es la perspectiva desde una organización que es reconocida por su labor en la defensa y en el litigio de casos emblemáticos
pero que tienen la idea de sentar un precedente para que estos hechos en donde se han cometido esas graves violaciones a los derechos humanos no vuelvan a ocurrir. Pero bueno, pues creo que con estas ideas podemos empezar la mesa y le daría la palabra primero a Mario Patrón para que nos pueda platicar un poco sobre qué es lo que contiene este estudio, este análisis que esta mañana nos presenta. Gracias, Mario. Muchas gracias, Rocío. De veras que es un gusto estar en esta mesa, desde luego por la moderación de Rocío, pero porque sin duda Francisco nos traerá desde Guatemala muchos aprendizajes, y tanto Luis como Santiago pues son conocedores de toda esta gran agenda vinculada con seguridad y derechos humanos. La idea de hablar de este reporte que saca recientemente el Centro PRO es invitar a la lectura. Es un reporte que está dividido en tres grandes ejes. El primer capítulo es un análisis continuado en donde nuestro argumento es que no es una política nueva. Estamos hablando ya de prácticamente 12 años, por lo menos 11 años, en donde estamos hablando de dos gobiernos presidenciales que desde nuestra perspectiva, aunque han pertenecido a distintos partidos políticos, han tenido una política en materia de seguridad muy parecida, si no es que más en una lógica de continuidad. Entonces, hacemos un análisis en el primer apartado de que este no es un debate nuevo, pero que ha habido constante, sobre todo desde finales del 2006 hasta ahora el 2017-2018, sin duda alguna. El segundo de los apartados tiene que ver ya con un análisis, desde luego, de lo que ha estado en el debate público este año, que es si ley de seguridad interior no, si ley de seguridad interior sí, y ahí lo que hacemos es hacer un análisis de los distintos proyectos, y subrayo proyectos, o sea, no son dictámenes, y hacemos una serie de argumentos vinculados con la preocupación desde la perspectiva de los derechos humanos que podría tener aprobar cualquiera de estas iniciativas que ha estado encima del escritorio sobre la Ley de Seguridad Interior, y terminamos con un capítulo de conclusiones en donde esgrimimos algunas alternativas. Nosotros referimos que no es un debate nuevo, particularmente todo este debate asociado con la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad ha tenido algunos vaivenes ya legislativos. Desde el 2007, alrededor ya de la discusión de la Ley de Seguridad Nacional, se estuvo debatiendo la participación de las Fuerzas Armadas en el modelo de seguridad, pero también si había necesidad o no de regular una ley de seguridad interior. Este debate siguió en el 2009 y ahora ha sido reactualizado. Es un debate, digamos, de alguna manera cíclica. Lo que no hay duda es que intentó haber una diferencia discursiva con el cambio de la presidencia, la entrada de Enrique Peña Nieto, sobre todo alrededor del Pacto por México, que fue un acuerdo de las distintas fuerzas políticas, en donde era evidente que había una apuesta por fortalecer algunas instituciones civiles. Ya no repito, pero en la anterior mesa se habló mucho de la Policía Federal, de la necesidad de reestructurarla, y se habló de la Gendarmería como una suerte de policía nacional. Digamos que eso sí era una pauta diferencial en términos de la apuesta del modelo de seguridad, que sin embargo, como ya se advirtió, no cuajó, y la Policía Federal no creció, la Gendarmería, como estaba referido a tener 40,000 efectivos, y nuestro argumento principal es que, lejos de haber una política pública y decisiones de gobierno asociadas con el fortalecimiento de las instituciones civiles, ha habido decisiones políticas que han terminado por fortalecer la presencia de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional en su conjunto. Y ahí hacemos algunos análisis. Por ejemplo, hacemos el análisis que del 2007 a la fecha el presupuesto
asociado con las Fuerzas Armadas, con Ejército y Marina en particular, ha crecido poco más del 100% en tareas de combate a la criminalidad. Se mencionaba en la anterior mesa si era también un problema de escasez de recursos, probablemente, pero también es un problema de decisiones en torno a políticas públicas y dónde se ponen los esfuerzos. También hacemos un análisis sobre la presencia propiamente del Ejército en las tareas de seguridad y, por ejemplo, en el 2012, tomando en cuenta las bases de operaciones mixtas, teníamos que las Fuerzas Armadas se encontraban desplegadas en 19 estados. Para 2016 ya se habían extendido a 24 entidades federativas, lo que representa el 75% del territorio nacional. O sea, no queda duda de que en la vía de los hechos se ha apostado no al fortalecimiento de la institucionalidad civil, sino a un modelo de seguridad de corte militarizado. Como decíamos, ha habido un incentivo político en donde no hay una inversión a nivel estatal y municipal para reformar, profesionalizar las instituciones civiles y que finalmente se apuesta a la intervención de las Fuerzas Armadas. También hacemos un análisis en el informe sobre lo que en algún momento debió hacer una apuesta excepcional. Ustedes recordarán que fue en diciembre del 2006 que el presidente Felipe Calderón hace la declaratoria de guerra contra el crimen organizado. Era una estrategia excepcional, sin embargo, tomamos en cuenta estudios. Hay un estudio muy interesante que recomiendo del Instituto Belisario Domínguez del Senado, en donde hacen un argumento en términos de decir que hacia el 2007 México no azotaba una ola de violencia que justificara una política pública de militarización de la seguridad. Ya de ahí hay una propia interpretación del Belisario Domínguez que dicen que fue en realidad una medida política para legitimación después de las elecciones. Nosotros ya no nos metemos en esa parte. En lo que sí nos metemos es que indudablemente hacia el 2007 no teníamos una considerable tasa de homicidios, pero del 2007 al 2011 hay una triplicación en la tasa de homicidios, incluso llegando a 21 homicidios por cada 100,000 habitantes. Es decir, se asocia esta estrategia de militarización de la seguridad también con el crecimiento de la violencia. También habría que decir que a partir del 2012-2013 empieza un descenso en ese pico de la violencia. Sin embargo, no fue sostenido y no hay análisis diagnósticos referentes que nos expliquen por qué hacia esos años bajó la violencia en consideración a los años anteriores, pero peor aún, no hay un análisis que nos explique por qué suben los años posteriores, porque justo hacia el 2016 y ahora 2017 hay un repunte clarísimo de la violencia. Hay estudiosos que hablan que este año seguramente cerraremos con más de 30,000 muertes violentas en el país. Entonces, también decimos que no necesariamente las políticas de seguridad implementadas han estado asociadas con la disminución de la violencia. Más bien la conclusión es que no han tenido esas repercusiones, no han tenido esos resultados. Otro eje de análisis que utilizamos ha sido justo el tema de las violaciones recurrentes a derechos humanos. Nosotros lo que ubicamos es que de alguna manera sí hay una pauta de coincidencia entre la militarización del modelo de seguridad y las consumaciones de violaciones graves a derechos humanos. Hacemos un análisis con 3 ejes: tortura, desaparición forzada y ejecuciones arbitrarias o extrajudiciales. Y solamente menciono un dato, ¿no? Ahí está el libro y se puede abundar. Si entre el año 2000 y el 2006, o sea, 2000 a 2006, un sexenio también, se presentaron 1,135 quejas
contra las Fuerzas Armadas y se emitieron solo 11 recomendaciones contra las Fuerzas Armadas, en los últimos 10 años se han presentado más de 10,751 quejas y se han emitido 146 recomendaciones. O sea, indudablemente una de las consecuencias que tuvo esta militarización de la seguridad fue la sobreexposición de las Fuerzas Armadas a tareas para las cuales el propio general secretario reconoce que no están preparados. Su naturaleza de Fuerza Armada no está concebida en función de la lógica de la seguridad pública, de la seguridad ciudadana. Es curioso porque ahora que nos compartían la pirámide de las divisiones conceptuales, el colega de la Comisión Nacional de Seguridad, si se dan cuenta, la tipología de delitos que estaba alrededor de la seguridad interior es casi todo en nuestra realidad del país. O sea, es toda la delincuencia organizada. Ahí es donde justo nosotros vemos los riesgos de la diferenciación de estos modelos de seguridad. Entonces, otro argumento justo estriba en que este modelo de seguridad sí genera un incremento sustancioso en las violaciones graves de derechos humanos, pero también genera una sobreexposición al ejército a estas dimensiones relacionadas con violaciones de derechos humanos. Como yo les decía, en el segundo apartado hacemos un análisis de las iniciativas. Básicamente, en el pedido público político que hacen las Fuerzas Armadas necesitamos que se regule nuestra intervención, lo cual de facto implica un reconocimiento de que aceptan que no hay un marco jurídico que les dé un asidero adecuado para su intervención en términos de la protección de sus Fuerzas Armadas, pero también de la protección de los ciudadanos. Y justo alrededor de esta solicitud se generan varios proyectos de ley de seguridad interior y especialmente hacemos énfasis a dos de ellos que son los principales, el presentado por el senador Gil Suar del PAN y el presentado por el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho. Y lo que decimos es que se advierten algunas preocupaciones asociadas con la vigencia de los derechos humanos. La primera es la definición de seguridad interior. Ya no la vuelvo a leer, la leyó Ernesto en la primera mesa. La realidad es que todo puede ser seguridad interior, o sea, no es una definición taxativa, sino que es una definición enunciativa y luego entonces eso podría habilitar el uso de las Fuerzas Armadas, no necesariamente con cuestiones asociadas exclusivamente con la vigencia de la institucionalidad del Estado, sino incluso con la vigencia de derechos humanos. La segunda pauta crítica que vemos en las iniciativas es que hay un problema de constitucionalidad y un problema de convencionalidad. No abundaré mucho en el tema de la convencionalidad porque seguro Santiago nos hablará de la perspectiva de la seguridad interior en el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Pero sí hay un problema también de constitucionalidad, entre otras cosas porque yo les refería que en el 2008, que es la reforma constitucional en materia penal, sí hubo una apuesta, por lo menos en la reforma al artículo 21, porque la seguridad tuviera sus cimientos en las instituciones civiles. Pero además la otra es que el artículo 129, que regula las facultades del Congreso, no habilita expresamente a legislar en torno a la seguridad interior, no habla de la seguridad interior. El otro problema, y que yo creo que es el más fundamental en términos de la vigencia de los derechos humanos, es que no establece la existencia de controles y pesos y contrapesos. Las iniciativas habilitan la posibilidad de hacer declaratorias de afectación interior, lo cual habilitaría una intervención de corte militar, pero solamente hablan de controles, por ejemplo,
de otros poderes de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, pero no hablan de otro tipo de poderes más intensos, más profundos, de controles, perdón, del mismo Congreso hacia el Ejecutivo o incluso de otros organismos como la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo que podría significar habilitar mayores facultades sin los controles suficientes, y eso podría generar riesgos también hacia excesos. Y asociado a eso y a la ausencia de controles es el tema de cómo se habilitan las facultades de las Fuerzas Armadas. Particularmente el proyecto del diputado César Camacho es profundamente riesgoso porque en su fraseo y en su texto habilitaría prácticamente una sustitución del poder civil por el poder militar, porque básicamente las Fuerzas Armadas tendrían las facultades de investigación y tendrían facultades extraordinarias también, como son la intervención de comunicaciones. Incluso establece que todas las funciones asociadas con esta intervención de seguridad interior serían consideradas como información de seguridad nacional, es decir, no estarían susceptibles de los controles de transparencia y rendición de cuentas, de acceso a información pública gubernamental. Entonces, sin duda alguna, también para nosotros eso implica un riesgo. Y la otra parte también que es un riesgo y que por eso decimos que regular o legislar antes una ley de seguridad interior, antes de las reformas vinculadas con mandos de policías o las reformas relacionadas con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, perpetuaría el incentivo a la militarización sobre la profesionalización de las instituciones civiles, porque tienen un problema de diseño estas iniciativas por la temporalidad. O sea, la temporalidad de la intervención por la declaratoria de afectación a la seguridad interior podría habilitarse prácticamente de manera perpetua. Y tenemos, ya mencionaban en la pasada mesa, el tema de Tamaulipas, por ejemplo, ¿no? O sea, tenemos más de 10 años y cuántos años más vamos a tener un modelo de seguridad de corte militar, y en términos de los derechos de la ciudadanía, pues habría que ver ese modelo seguido en Tamaulipas que tanto ha rendido resultados. A ver, ¿qué alternativas nosotros diseñamos? Ya lo decía yo en la inauguración, nuestra propuesta no es una perspectiva analítica de buenos contra malos. Nuestra propuesta no es la salida y el retiro del ejército, sería una propuesta que no sería ad hoc a la realidad del país. O sea, tenemos regiones que territorialmente están, discúlpenme la expresión, pero gobernadas por el crimen organizado. Tenemos institucionalidades del Estado diluidas y cooptadas, en donde en muchas regiones las Fuerzas Armadas significan prácticamente en ocasiones el único resquicio de confianza del Estado hacia las personas. Frente a esa realidad, lo que nosotros, y no es que nosotros lo hayamos inventado, sino que son las recomendaciones de organismos internacionales, proponemos, es un programa de retiro paulatino de las Fuerzas Armadas, y que ese programa programático esté realmente asociado al fortalecimiento de las instituciones civiles. Y eso tendría que significar la reforma al Sistema Nacional de Seguridad Pública, que tiene más de 20 años, en donde el secretariado se ha convertido en un ente meramente administrativo que hace estadísticas y no construye políticas y estrategias de seguridad, y donde no hay incentivos ni en los estados ni a nivel municipal para invertirle tanto financieramente como políticamente a las policías, ¿sí? Entonces, lo que decimos nosotros es no ir al debate apresurado de una ley de seguridad interior. Eso lo único es que va a perpetuar el mismo modelo que no ha funcionado desde hace 10 años. Y lo que decimos es ir a un debate informado, con un diagnóstico de esta guerra de los 10 últimos años, pero sobre todo que tenga un énfasis integral y que la apuesta sea fortalecer a las instituciones civiles. De lo contrario, lo único que vamos a seguir teniendo es militarización de la seguridad, sobreexposición del ejército a esa realidad del país y por lo tanto a violaciones de derechos humanos,
desnaturalizar a las Fuerzas Armadas en tareas para las que no fueron creados, volverlos policías, y finalmente seguiríamos sin instituciones civiles que garanticen el derecho a la seguridad. Entonces, en realidad esa es nuestra tesis del libro, es lo que intentamos argumentar, invitarlos desde luego que a la lectura, al debate, a la discusión, y es lo que nos permite afirmar que hay una sociedad intrínseca entre los derechos humanos y la seguridad. Sí. Muchas gracias, Mario. Bueno, como escucharon, la preocupación se expresa de otra manera, pero como bien dice Mario, tenemos propuestas, hay alternativas y creo que esos son las miradas que podríamos tener para sentarnos a la discusión, ¿no? Están esas iniciativas propuestas de iniciativas de ley, pero también un colectivo que se ha llamado, que se reconoce como Colectivo Seguridad Sin Guerra. También estamos ya haciendo una serie de propuestas con el análisis de estas propuestas de iniciativas de ley. Están en varias ligas de organizaciones. Este colectivo está integrado por estudiosos, investigadores, académicos, integrantes de organizaciones civiles, de derechos humanos y también de periodistas. Es decir, que es una visión también muy amplia del tema. Y estamos también teniendo interlocución con integrantes de la Cámara de Diputados, como bien lo decía Mario. Es decir, insistimos en tender esos puentes en temas tan cruciales e importantes, ¿no? Así que, bueno, para seguir, bueno, y además hoy en la mañana, algunos incluso de los ponentes que no pudieron estar presentes, es porque estuvieron en Palacio Nacional recibiendo un estudio, un análisis elaborado por el CIDE, por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y por el INACIPE, que lo que plantea es un modelo integral de justicia, donde, entre otras cosas, con claridad, dice que el tema de la seguridad no puede discutirse de manera aislada, es decir, como solamente vamos a hablar sobre la cuestión de seguridad, por acá lo del sistema de justicia penal acusatorio, por acá lo que sería la creación o el modelo, lo que estamos pensando de la transformación de la Procuraduría General de la República a Fiscalía General de la República, es decir, que todo se tiene que ver de una manera integral. Es decir, el debate es un debate bien fuerte y que requiere mucha seriedad. Bueno, le doy ahora la palabra a Luis González Plasencia, académico de la Universidad de Tlaxcala y que también ocupó la presidencia en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Muchas gracias, Rocío. Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias a quienes han organizado este evento, a la Ibero, a el CIDE, a Ernesto López Portillo, por supuesto, por la invitación. Bueno, Mario decía, y creo que con mucha razón, que es importante, no lo dijo así, pero lo voy a decir yo así, sacar de coyuntura esta discusión, ¿no? ¿Y en qué sentido creo que es importante hacerlo? Porque no es un tema que tenga que ver con este momento en particular. Esta crisis que estamos viviendo no es una crisis que se generó en los últimos 6 años, sino que es una crisis que tiene una larga data, ¿no? En realidad solemos ubicarla en el periodo del presidente Calderón, pero me parece a mí que la génesis de esta crisis va todavía mucho más atrás, a finales de los 90, cuando México vive 2 transiciones que en mi opinión tuvieron resultados distintos. Una transición política que creo que fue fallida, ¿no? Es decir, no logramos amarrar
lo necesario para que la transición política permitiera tener gobernadores sólidos, tener presidentes municipales sólidos e instituciones sólidas, ¿no? Y una crisis económica que por el otro lado sí que tuvo éxito, ¿no? que desarrolló al mercado y que lo desarrolló de tal modo que terminó hipertrofiándolo, ¿no? Digamos que al mercado, gracias a esta coyuntura de una crisis política fallida y una crisis económica exitosa, al mercado, digamos que le salieron dos chipotes o le crecieron dos tumores. Uno es el que da lugar a lo que conocemos todos como el mercado negro, ¿no? en todas sus manifestaciones, pero otro que normalmente no solemos atender, que es lo que, para usar la metáfora de los colores, podríamos denominar el mercado gris, que es el de la corrupción, ¿no? Estas tres grandes esferas se combinan entre sí y tenemos que verlas como, digamos, la variable independiente que prohija la inseguridad a partir de los años 90 y hasta ahora de diversas maneras. La manera en la que se ha desarrollado el mercado entonces ha venido generando una serie de desplazamientos en los últimos años que se han agudizado, particularmente en los últimos sexenios, pero como dije, por lo menos a lo largo de todo el siglo que estamos viviendo. Estos desplazamientos funcionan a partir de una serie de dispositivos, unos de orden material y otros más bien psicológico, que no debemos de perder de vista, porque me parece que son claves para entender el problema de inseguridad que tenemos hoy. Por una parte, un proceso paulatino pero seguro de privatización de lo público, ¿no? Un proceso en el que hemos venido perdiendo lo público, el espacio público, la fuerza pública, y que se ha venido privatizando, digamos, o particularizando, para no utilizar el concepto de privatización, pero que se ha vuelto objeto de interés particular, ¿no? Perdiendo con eso su carácter público. Y por el otro lado, un proceso de socialización de las pérdidas y de privatización de las ganancias, ¿no? Creo que esos son dos ejes que caracterizan la manera en la que el mercado se ha desarrollado en las tres versiones, la blanca, la negra y la gris, de las que estoy hablando. Y junto a eso también unos dispositivos de carácter psicológico que han venido incorporando como acompañamiento, digamos, de todo este proceso, un creciente discurso de odio, de intolerancia, ¿no? Un discurso que ha puesto en crisis varios de los logros que habíamos tenido en materia de inclusión hasta por lo menos finales del siglo pasado, y algunos otros mecanismos compensatorios que, a falta de un concepto más claro, voy a llamar les voy a dar el nombre de una onírica, ¿no? Una suerte de onírica, es decir, aspiracional, una suerte de contexto en el que soñamos, ¿no? Soñamos y con eso compensamos todas estas problemáticas que tenemos en materia de la realidad. Bueno, esos dispositivos están generando desplazamientos, como decía, en el plano laboral, están generando desplazamientos en el plano educativo, están generando desplazamientos en el plano financiero, están generando desplazamientos en el plano territorial y en el plano urbano, ¿no? Desplazamientos simbólicos, pero también desplazamientos reales. Y esos desplazamientos están generando víctimas en cada uno de estos terrenos, ¿no? Tenemos un creciente número de víctimas, por ejemplo, del desplazamiento laboral, ¿no? Gente que no logra incluirse en el campo laboral. En el campo educativo tenemos también un creciente desplazamiento del área de la educación, con un fenómeno además que hay que tener en cuenta, que es el de una creciente educación de pésimo nivel, ¿no? De por sí nuestra educación es muy mala, pues hay una buena parte que es pésima. El financiero, decía yo, que todos somos víctimas de los bancos, la mayoría de nosotros al menos, bueno, yo soy víctima de los bancos. Desplazamientos territoriales en todo el país que están produciéndose a partir de los megaproyectos, ¿no? De las minas, los parques eólicos, todo esto que está, las presas asociadas al desarrollo, y los desplazamientos urbanos que también están ocurriendo hoy mismo aquí en nuestra ciudad con motivo de estos megacentros que están construyéndose, que son a la vez urbanos, habitacionales, laborales, que cuentan con
clínicas inclusive que cuentan con escuelas, hospitales dentro del propio conjunto habitacional, ¿no? Bueno, me parece que ver, digamos, la imagen completa nos permite darnos cuenta de un proceso que podríamos plantear como de genocidio de distintas intensidades, ¿no? Un genocidio de alta intensidad, que es al que se refiere de manera mucho más concreta el libro del que nos ha hablado Mario y que nos ha ocupado en buena medida, que ha concentrado, digamos, la discusión entre seguridad y derechos humanos, ¿no? A partir precisamente del elevadísimo número de pérdidas de vidas que hemos tenido a lo largo del siglo, pero que se ha agudizado en distintos periodos y que, como bien se decía hace un momento, ahora ha rebasado ya las 20.000 personas muertas. Hay que añadir a eso el número de personas desaparecidas, que no se tiene claro cuántas son, y el número de personas desplazadas territorialmente como efecto de la guerra que se está viviendo en distintos lados del país. Pero también, digamos, hay genocidio aquí en el sentido no técnico, antes de que me regañe Santiago, sino, digamos, en el más literal, ¿no? de muerte de personas, de asesinato de personas, a nivel de intensidad media, debido a la inseguridad, a lo que conocemos como inseguridad pública, en términos llanos, ¿no? A el homicidio de calle, la violencia de calle, que está también reportando un incremento importante, pero el que más me interesa es el que podríamos llamar de baja intensidad, ¿no? Que es en buena medida objeto aquí de lo que tradicionalmente se ha llamado delitos de cuello blanco, ¿no? Es decir, la delincuencia asociada al mercado blanco, no al mercado negro, no al mercado gris, que es muy importante la del mercado gris, apenas la empezamos a observar, sino la que se asocia a el desarrollo del mercado común y corriente, ¿no? Porque esa es la que está siendo responsable en buena medida de muchos de los desplazamientos que he comentado hace un momento, y que entonces van implicando, digamos, un aniquilamiento en cámara lenta, ¿no? Por ponerlo en un sentido metafórico. Esas problemáticas se expresan entonces como criminalidad organizada, como corrupción o como criminalidad convencional. Y el modo en el que hemos pretendido resolverlas es a través de la policía y a través de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, fíjense, se da una situación paradójica, en mi opinión, porque el propio sistema genera una cantidad de violencia, ¿no? Estructural, que ya de por sí, solita, sin que intervenga nadie, genera violencia, ¿no? Genera víctimas, perdón. En ese contexto se genera más victimización a partir del fenómeno delictivo. No voy a decir aquí que la delincuencia se debe de manera directa a estos desplazamientos, pero sí creo que tenemos que tener en cuenta que todas estas víctimas de estos procesos de desplazamiento de alguna manera tienen que gestionar su supervivencia, ¿no? Y me parece que existe evidencia de que algunos de los espacios, por lo menos, en donde esa supervivencia se gestiona, es en esos espacios que brinda precisamente la criminalidad organizada, ¿no? Pero si ya eso es violencia, lo que me parece un absoluto contrasentido es que tratemos de contener esa violencia con más violencia. Porque lo que sí ha pasado desde el sexenio del presidente Calderón, con la decisión de incorporar a las Fuerzas Armadas, es que la violencia institucional se ha incrementado, ¿no? Yo creo que podríamos decir más o menos con certeza que lo que era una crisis de seguridad en los años 90 y a principios de este siglo se nos convirtió además en una crisis de derechos humanos, porque de manera natural, ¿no?, el combate a la criminalidad organizada empezó a generar una cantidad importante de violaciones a derechos humanos. Se creó entonces un entorno que me parece es completamente inseguro para todos, ¿no? Inseguro para quienes viven estas violencias, inseguro para quienes las combaten, ¿no? Y por eso es que no me parece absolutamente extraño que el general secretario haya levantado la voz y haya dicho: oigan, nosotros no estamos preparados para esto. Y no porque debieran estarlo, porque efectivamente las tareas del ejército me parece son completamente distintas a las de la seguridad pública
a las de esto que se intenta figurar como seguridad interior, ¿no? Y claro, por supuesto, en esa situación de riesgo también me parece sensato que si yo fuera el jefe de las Fuerzas Armadas, probablemente también diría, oigan, pues si me van a obligar a pelear en este contexto que no es el mío, pues denme herramientas con que pelear, ¿no? Pero me parece que esa sería la peor de las soluciones, ¿no? Así como de haber incorporado a un conflicto que es de carácter civil a las Fuerzas Armadas, fue una muy mala decisión. Me parece que sería una peor decisión ahora tratar de que con una ley resolviéramos esta situación de entuerto, digamos, de riesgo que se presenta para el Ejército y para la Marina en esta coyuntura. Eso sin duda lo único que haría sería agregar más violencia, ¿no? Y no es un tema, y creo que aquí Mario tiene mucha razón, no es un tema de buenos y malos, ¿no? Es un tema, me parece a mí, de cómo enfocamos el problema y de si queremos resolverlo de verdad, ¿no? Si queremos resolverlo con aspirinas, para usar la metáfora que ponía Mario Campos hace un rato de los médicos, ¿no? Tenemos un conjunto de síntomas, ¿no? Si queremos resolverlo con aspirinas, bueno, pues la policía ha sido una aspirina, el ejército fue una un poco más fuerte, ¿no? Y la marina ha sido otra más fuerte, pero el problema no solamente no se ha resuelto, sino que se ha incrementado. El desarrollo de la propia problemática es evidencia misma de que no hemos estado solucionando nada, ¿no? Al revés. Entonces, la lógica lo que plantea aquí es que seguramente no hemos enfocado el problema desde donde debemos enfocarlo, ¿no? Me parece que de eso se sigue que la relación entre seguridad y derechos humanos es tal que por seguridad tendríamos que entender precisamente la posibilidad de evitar estos desplazamientos a los que me he referido y estas violencias que dan lugar a una coyuntura, digamos, de precariedad, ¿no? En la que la gente se siente insegura, ¿no? O dicho de otro modo, la seguridad no puede ser otra cosa que el resultado del respeto de los derechos. Tiene que ser la consecuencia. Yo no comparto la idea de que la seguridad es un derecho, no me parece correcto plantearlo así, porque eso inmediatamente nos coloca en un plano de conflicto, ¿no? Perseguimos el derecho a la seguridad o perseguimos el derecho a la integridad o el derecho a qué sé yo, ¿no? Pero si pensamos en la seguridad como el resultado de la protección de los derechos en su conjunto, ¿no? Entonces podríamos darnos cuenta de que la función del Estado y la de las Fuerzas Armadas, que son parte del Estado, es precisamente la de garantizar que estos derechos se respeten, ¿no? No tengo tiempo ahora, pero si se puede más adelante quizás se podría elaborar un poco más, pero esta idea. Pero finalmente esto tiene que ver con dos cosas que me parece importante. Por una parte, tenemos que ver cuáles son los efectos del mercado en la producción de inseguridad, ¿no? Y cómo las Fuerzas Armadas están jugando como una variable que junto con la impunidad, ¿no? Están, digamos, complejizando todavía más el problema, ¿no? Tenemos que lograr compensaciones en el mercado. Tenemos que disminuir los efectos que el mercado está teniendo en la generación de todas estas inseguridades, en la desigualdad, por ejemplo, ¿no? Y no solamente en el plano material, sino también hay que ver aquí con detalle, ya no lo desarrollé, pero con detalle los dispositivos psicológicos a los que me refería antes, ¿no? Porque no es casual que tengamos hoy una serie de discursos que buscan que las mujeres regresen a su casa, ¿no? Que buscan el autocuidado, que generan, en fin, una cierta psicología, ¿no? Que acompaña a estos procesos, digamos, depredadores, ¿no? O predatorios del propio mercado. Dicho así, entonces, la labor de las Fuerzas Armadas, me parece, es la custodia de lo público. Si tendríamos que desconstruir el debate en términos de víctimas y victimarios, eso creo que no nos ha ayudado en absoluto, ¿no? Y más bien en ver que la función de un Estado democrático
es la de la protección de lo público, porque para eso es la fuerza pública, para eso está la hacienda pública, para eso está este espacio público que para ser público es de todos y es de nadie, ¿no? Bueno, lo dejo así por ahora y después. Muy bien, muchas gracias, Luis. Me parece de gran relevancia rescatar que este problema, esta discusión, no solamente inicia con el periodo del presidente Felipe Calderón, sino inicia cuando se instala el Sistema Nacional de Seguridad en 1996. Desde ahí ya había, yo creo que desde el 94 hay algo que descompone todo y entonces dicen, bueno, ¿y cómo lo arreglamos? Y se crea entonces el Sistema Nacional de Seguridad. La ley que establece, exactamente, que ahorita tú nos puedes recordar mejor, Santiago. Y de ahí se vino toda una, digamos, malas interpretaciones, malas decisiones y una mala calidad de vida, una mala, como dice Luis, una precariedad en nuestra vida, dado los desplazamientos que ha habido laboral, en el ámbito laboral, educativo, financiero, urbano. Y hemos escuchado tantas historias de cómo la gente ha tenido que desplazarse dada la violencia, que por cierto, eso es un tema que no se quiere aceptar porque tiene otra serie de implicaciones, ¿no? Pero yo creo que algo que nos falta es un censo, una estadística muy puntual para saber a lo que nos estamos enfrentando, ¿no? A este fenómeno del desplazamiento por las diversas razones que va llevando, como tú bien lo defines, Luis, a la precariedad, ¿no? Y a una mala condición de vida, que eso puede provocar otras, o generar otras cosas, ¿no? Dado que vienes huyendo de la violencia y entonces, bueno, no encuentras trabajo y entonces quizás, como muchas otras historias que conocemos, son cooptados a veces los jóvenes por la delincuencia, ¿no? Cualquier tipo de delincuencia. Y también, bueno, tenemos esta otra delincuencia que es la fina, ¿verdad? La de cuello blanco, ¿verdad? Y que relacionada también totalmente con las redes de corrupción, que yo creo que ha tocado niveles muy altos. Creo que parte también de lo que ocurre en estos días tiene que ver precisamente con cómo se puede ir investigando, no solamente cómo se puede ir investigando, sino cómo se puede desbaratar toda esta maraña ya de corrupción. Y como es de cuello blanco, y como yo digo, muy fina, entonces pues resulta difícil que podamos tener resultados en estas investigaciones y eso es muy lamentable. Ya mañana hablaremos de otras experiencias de cómo en otros países se ha podido enfrentar esta problemática, ¿no? Pero bueno, por ahora le quiero también ya ceder la palabra a Francisco Jiménez, consultor en Seguridad y Justicia para el Centro de Investigaciones Nacionales con sede en Guatemala, quienes, por cierto, en este momento también han estado viviendo momentos muy críticos y muy interesantes de cómo están afrontando el problema de la corrupción y también de la impunidad. No es exactamente el tema que vas a abordar, Francisco, pero porque eso, antes de llegar a lo que están ahora, que ojalá un día nosotros tengamos alguna manera de enfrentar esas cosas y no que se estén peleando en la Cámara de Senadores ahora de esta manera. Sí, que se están enfrentando de una manera cuando parecería que
el código de ética sí funciona en algunas ocasiones y en otras ocasiones el código de ética no funciona para algunos fiscales. En fin, no me quiero desviar, pero es que lo que pasa en estos días en nuestro país cada día nos amanecemos con una noticia diferente y nos cambia el análisis, ¿no? Y entonces ya no sabemos qué hacer o por dónde. Pero bueno, por ahora podemos tener una experiencia comparada de Guatemala, de cómo fue la relación de las Fuerzas Armadas con la sociedad y el papel también que cumplió el Estado guatemalteco. No sé si es antes de la firma de los acuerdos de paz o después de los acuerdos de paz. Entonces, bueno, pues muchas gracias, Francisco. Bien, buenos días a todas y todos, muchas gracias por la invitación. Quisiera empezar con una acotación que me parece muy importante. La primera es que obviamente voy a hacer una sistematización de la experiencia guatemalteca sin abordar todos los aspectos en la relación de seguridad y derechos humanos, desde una perspectiva no tanto académica, no que más bien de mi perspectiva como en mi experiencia de 12 años de funcionario público, desde secretario de Inteligencia Estratégica, pasando como ministro de Gobernación, porque eso es importante para la experiencia desde funcionario civil en relación a las Fuerzas Armadas, y no así también las tareas que son muy importantes en esta dinámica y que no se ha hablado mucho, pero creo que es importante hacer un poco de énfasis sobre el tema de inteligencia, porque es un tema que resulta muy importante, del cual también tuvimos experiencia diseñando la unidad de inteligencia contra el crimen organizado dentro del Ministerio de Gobernación. Digo esto porque quisiera, digamos, centrarme en experiencia y compararlo no tanto conceptualmente. Pero a pesar de eso sí quisiera iniciar con una sistematización conceptual de cómo se vivió la discusión en Guatemala. La discusión conceptual a nivel sociedad civil particularmente y Estado fue una discusión muy rica entre los años 1998 y el año 2002. 4 años intensos de discusión que fueron resultado de una discusión necesaria a partir de los acuerdos de paz. Y en temas de la relación de seguridad y derechos humanos hay una acotación muy importante, y es de dónde en esa relación cómo podemos definir la seguridad. No voy a entrar al debate que ya estuvo inicialmente, que es muy rico y que yo creo que nunca vamos a llegar a considerar una definición definitiva de seguridad desde la experiencia nuestra por una razón. Nuestra reflexión fue un punto de partida. La seguridad no es un evento, no es un fenómeno en sentido estricto, como podría serlo la pobreza, podría serlo la inflación. Es decir, no tenemos indicadores tan precisos como estos 2 ejemplos que puse para poder hablar del fenómeno social llamado seguridad. ¿Por qué? Porque la seguridad son condiciones. Es decir, esta reflexión fue muy importante para nosotros. No es un tema de que la seguridad es esto o aquello, no es algo sustantivo, son condiciones. En ese sentido, el problema no es la seguridad, el problema son la inseguridad, es decir, que esos sí son eventos. Y que los vemos fundamentalmente en términos de seguridad ciudadana, aunque no solo, porque están los indicadores de lo que aquí se denomina la seguridad nacional y que nosotros le llamamos, que en el fondo es lo mismo, pero le llamamos seguridad de la nación, que para efectos de definición resulta siendo lo mismo. ¿Por qué es importante esta consideración? Porque la seguridad entonces se tiene que trabajar desde la perspectiva de esas condiciones. Así, en el año 2008 se pone en marcha o se aprueba la ley marco del Sistema Nacional de Seguridad, que tiene una serie de definiciones resultado de estos años intensos de discusión, donde sin citar la definición de seguridad hay un tema muy importante. La seguridad es precisamente el conjunto de acciones que van desde los temas estratégicos y de política nacional hasta los temas de objetivos de planificación, es el conjunto de las acciones del Estado para resguardarse a sí mismo, pero ¿en qué términos? No en términos del viejo concepto de estabilidad, sino que en términos del concepto de garantizar los derechos de los ciudadanos y garantizar el propio ejercicio del Estado de Derecho. En la misma ley se habla de una seguridad democrática, es decir, los 2 grandes conceptos son seguridad de la nación y la seguridad democrática, que es dentro de la seguridad de la nación, esa seguridad que está orientada fundamentalmente al resguardo de los principios, de los respetos a los derechos humanos. Aquí es importante, creo yo, señalar que el ejercicio conceptual fue no ver el tema de la seguridad desde la perspectiva del riesgo y la amenaza,
No se define en función de cuánto es el riesgo o qué nivel de riesgo o a dónde afecta ese nivel de riesgo, si es un nivel nacional de los intereses nacionales, entonces la seguridad nacional, o es un tema más local que tiene que ver con los temas de carteristas en el bus. No, es el tema de garantizar precisamente las condiciones óptimas para que el ciudadano pueda alcanzar los, objetivos de su propia, voluntad y su propio deseo. Ahora, esta acotación conceptual, que repito, puede ser discutida, no necesariamente es un modelo para otras, es un tema que nos sirvió de una manera muy importante en esa vinculación con los derechos humanos. ¿Por qué razón? Porque la seguridad ya no es entonces el ejercicio en función de cómo neutralizar, para utilizar un viejo esquema clásico de seguridad, neutralizar el riesgo y la amenaza, sino que es al contrario, es buscar cómo mejorar las condiciones que tienen que ver con fortalecer lo que es vulnerabilidad, y mejor aún va a resultar siendo una fortaleza. Claro, esto es en el plano ideal, conceptual. En la práctica del ejercicio de la institucionalidad, ustedes saben, ojalá fuera tan automático que lo que se diseña conceptualmente en las leyes y en las instituciones tuviera una práctica. Pero ese ha sido nuestro gran horizonte. De este horizonte surgieron leyes en temas de seguridad que van desde la creación de una entidad de inteligencia para el combate al crimen organizado, que va en la ley propia de la combate a la delincuencia organizada, reformas al Código Penal, una ley que coordina, que es muy similar a lo que ustedes tienen aquí y como Consejo de Seguridad Pública, es muy similar. De hecho, en Guatemala se crea el Consejo Nacional de Seguridad un poco antes que el Consejo de Seguridad Pública. Me recuerdo en la época tuvimos un intercambio de opiniones muy interesantes con algunas instituyentes, incluyendo las Fuerzas Armadas en aquel entonces, de comparar, posibles vías de diseño institucional. Esto nos lleva a un punto importante, y es que en el tema de Guatemala, la relación con los derechos humanos, el tema de seguridad ha sido un tema muy complejo, porque los acuerdos de paz, el primer acuerdo, concreto, que fue el Acuerdo Global de Derechos Humanos, precisamente lo que decía, y el reconocimiento del Estado y de quienes eran en aquel entonces los insurgentes, era reconocer que el Estado en el combate, en la guerra, aunque no usamos el término técnico guerra, lo que le llamamos conflicto armado interno, porque es un matiz legal, pero que es importante, y luego voy a mencionar eso de guerra, porque es muy importante hacer una reflexión sobre ello. Se llega a la conclusión de que el Estado fue el mayor violador de derechos humanos en términos de resguardar la idea de la estabilidad y del resguardo de la existencia del Estado. No voy aquí a calificar estos elementos porque todos sabemos que por principio la violación de los derechos humanos, en esa lógica, el exceso de un conflicto lleva precisamente a eso, lleva a asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, a desapariciones, una serie de aspectos. ¿Qué querían los acuerdos de paz? Garantizar precisamente que el Estado planteara el principio de no repetición, es decir, esto no va a volver a suceder. Por lo tanto, esa necesidad de no ver al Estado como el centro de la política pública, sino que al ciudadano, porque esto es una manera de plantear desde términos de política pública que el enfoque va al resguardo del ciudadano y no a la defensa de los intereses del Estado, que pueden ser vistos independientemente de los intereses propios del ciudadano. Esto es importante, porque marca todo lo que va a continuar hasta el día de hoy con respecto al tema del diseño institucional. ¿Cómo entra esto, un poco al debate que ustedes tienen actualmente en México? A un punto fundamental: delimitar con precisión las funciones institucionales. Repito, esto es un diseño que está planteado, tiene retos en la práctica, tenemos muchos desafíos, pero para poner un ejemplo muy específico, está claramente, yo desconozco la legislación mexicana y voy a ser honesto, ya hace varios años que no me había acercado al tema de seguridad en México, y veo que está muy intenso y muy interesante. Estar escuchándolos realmente es muy interesante, porque efectivamente el debate muestra una cuestión importante, que tanto las instituciones como los ciudadanos están involucrados en un problema, pero no quieren solo vivir el problema de manera inmediata y resolverlo, sino que a mediano y largo plazo. Y felicito precisamente la presencia de las máximas autoridades en este momento, a ustedes que están presentes, porque en Guatemala el proceso de diálogo ha tenido momentos
muy interesantes donde se sentaron miembros de las Fuerzas Armadas, incluyendo a ex guerrilleros, a discutir estos temas. Pero hubo un momento muy interesante, pero ha disminuido esa intensidad porque las dinámicas políticas son lo que son. Así que felicito a México, a sus instituciones y a los ciudadanos. Permítanme darles esta felicitación. Regresando entonces al tema, y no quiero extenderme mucho porque la tentación es hablar mucho de estas cosas, es entonces cómo evolucionamos en este tema con respecto a los derechos humanos. Encontramos entonces en esa perspectiva de este acuerdo global la necesidad de redefinir las instituciones en función del ciudadano, y así están planteados en el diseño institucional. En la práctica, ¿esto qué significa? Fundamentalmente, un proceso, digamos, de quitarle ciertas asignaciones a las Fuerzas Armadas que tenían durante el conflicto armado interno y que quizá en otros contextos políticos podrían ser naturales para las Fuerzas Armadas. La discusión fue muy intensa, sigue siendo muy intensa. En el año 2000 se toma la decisión precisamente de parte del presidente de entonces de hacer un acuerdo gubernativo que sería como una directiva presidencial, yo no sé cómo se llama en México, donde permite precisamente bajo un principio constitucional. En nuestra Constitución el Ejército tiene la responsabilidad de la seguridad interna de manera específica. Este es un problema jurídico porque vamos hacia el tema del ejercicio civil, pero tenemos ese elemento jurídico. La forma como hemos abordado el tema es que precisamente incluso las Fuerzas Armadas tienen su manera de interpretar esto. Incluso ha sido interesante, no necesariamente en contra del poder civil, sino que al contrario, y de esto voy a explicar en un momento. Decía que estos elementos en el año 2000 hicieron prácticamente que el ejército, bajo el argumento que la policía tenía pocos años de haberse creado, tenía todavía elementos de poca fortaleza y de, no, digámoslo así, como de limitaciones en su capacidad de afrontar los temas. El presidente decide que pueda participar y acompañar a las Fuerzas Armadas, a la policía, en los siguientes términos. Uno, cuando no existiera capacidad real de la policía para afrontar algunos temas. Esto resultó, por ejemplo, de que efectivamente en ciertos temas de combate al trasiego de droga, no toda la narcoactividad en sí misma, sino que particularmente en el trasiego de droga, la policía tenía, digamos, sobrepasaba la situación a sus propias capacidades. Particularmente, no tan extenso como en el caso de México, pero digamos, efectivamente, un grupo de policías no está entrenado, por ejemplo, para afrontar un grupo armado con AK-47, por decir algo. La otra condición fundamental era que precisamente se iba a seguir participando en el acompañamiento a la policía a la par de ir constituyendo fortalecimiento institucional de la policía. Los primeros años no se dio. Estas dos condiciones, la tercera condición era precisamente de que las Fuerzas Armadas iban a tener un rol fundamental en seguridad pública, particularmente en el resguardo de los recursos estratégicos del Estado. Entiéndase las vías marítimas, entiéndase las vías terrestres, las plantas eléctricas, etc. Estos tres criterios que son, digamos, establecidos, sí tienen una dificultad, y la dificultad que tienen, y hasta el día de hoy, es que esta dificultad implica en que no establece criterios temporales. Si yo bien me recuerdo, una misión militar tiene varias características, pero una de ellas es de que tiene que tener un objetivo preciso, si no, no es una misión militar. Y ese objetivo preciso implica indicadores de en qué momento podemos decir hemos cumplido o no hemos cumplido. Esto nos lleva a cierta temporalidad. Esta ausencia, digamos, ha generado los problemas que pareciera que la participación es un cheque en blanco, porque no tienen ni los indicadores ni tienen la temporalidad. Esto, la única ventaja que tenemos relativa es que el apoyo a la seguridad ciudadana es un apoyo siempre subsidiario, es decir, no es un apoyo directo o una actividad directa. En Guatemala solemos insistir que si hay un operativo, por ejemplo, un retén, debe de haber siempre presencia policial conjuntamente con la presencia militar. No puede estar ausente la presencia policial.
Otros temas son las Fuerzas Armadas en términos de inteligencia no puede desarrollar aspectos que tengan que ver con el combate a la criminalidad, es decir, no puede trabajar inteligencia criminal en sentido estricto, a no ser que tenga alguna vinculación con estas amenazas que son de carácter transnacional, como son, por ejemplo, las trazas, la identificación de trazas aéreas, intercepción aérea y todo esto, temas que obviamente esto no lo puede todavía realizar la policía. ¿Esto qué significa? Significa que se establecieron algunos criterios y algunos desafíos sobre esos criterios. Lo que sí hemos de decir que es importante es que el ejército en Guatemala tomó una actitud particular con respecto a ciertos temas. Uno de estos ejemplos interesantes es que al interno de las propias Fuerzas Armadas hay evidentemente cuadros militares que se resisten a la participación del apoyo a la seguridad ciudadana por un factor fundamental: no es lo mío. Y cuando no es lo mío, donde voy a cometer errores es donde estoy haciendo lo que no es lo mío. Es decir, zapatero a tu zapato. Hay otra corriente de cuadros en el ejército, digamos que sí quisieran una mayor participación, pero no solo en el tema de seguridad ciudadana, sino que en otros temas, porque esto les da una mayor, digamos, valencia a su participación en la sociedad. Es decir, este es un tema muy interesante porque últimamente ya tenemos desafíos de esa naturaleza. El presidente, como ciudadano guatemalteco, criticó esta decisión ante una crisis en el tema de las carreteras. Llama al ejército a que la unidad de ingenieros construya carreteras, cuando un gran sector decimos, no, pero si para eso está la institución encargada, ¿por qué le damos tareas que no le corresponden? En el pasado no solo vacunaron las fuerzas militares, sino que también transportaron fertilizantes, es decir, distribuyeron fertilizantes, algo que no es natural a las Fuerzas Armadas. Quiero hacer una acotación, otra cuestión importante. Esto no significa que nosotros como estados, sea donde sea, no utilicemos las Fuerzas Armadas cuando sea necesario. Por ejemplo, el debate abierto sobre la participación en el manejo de las crisis que tienen que ver con el tema de los desastres naturales. Es decir, en Guatemala, que automáticamente reacciona es autoridad civil, pero fundamentalmente con el liderazgo del ejército, y en esto ha sido muy exitoso. Pero quiero, porque ya creo que me estoy pasando del tiempo, quiero señalar un dato que me parece muy importante, dos cosas importantes, y después quizá podemos hablar de otros temas. Es que en temas de violación a los derechos humanos, ya se ha establecido que precisamente el Estado ya no es un articulador de política de violación de los derechos humanos, sino que agentes del Estado involucrados con agentes no estatales, no solo el crimen organizado, sino que incluso con el gran problema que tenemos sobre el tema del modelo extractivo en Guatemala, donde hay conflictividad muy intensa. Algunas veces, hay que decirlo, es una responsabilidad exclusiva de las empresas, otras veces no necesariamente solo ellos. Es un problema que no puedo explicar, que ustedes saben muy bien, porque me imagino que quieren tener algún problema similar, es muy complejo. En dos ocasiones se tuvo que tomar la decisión de hacer un estado excepcional, un estado de sitio, en dos áreas. Nosotros, nuestra división política son el país y departamentos, no tenemos el modelo federal. Estos departamentos, digamos, tienen una relativa autonomía administrativa. Se toma la decisión en dos departamentos, porque hubo conflicto muy alto, de hacer el estado de sitio. Nosotros tenemos una ley de orden público que todavía es antes de los acuerdos de paz, y hablando de políticos y de diputados, no hemos logrado cambiar esta ley. En esta ley dice específicamente que las Fuerzas Armadas toman el control total del territorio del estado de sitio, asumen incluso la autoridad política. Pero curiosamente, teniendo ese esquema legal, ¿qué ha hecho las Fuerzas Armadas? No ha asumido ese rol. ¿Y cuál ha sido el rol? Un rol fundamentalmente de resguardo del orden público en términos de hacer o permitir que la policía y el MP hagan el trabajo específico que tienen que hacer. Por ejemplo, hubieron allanamientos donde el ejército no participó, aun cuando la ley le tenía permitido la participación. Y oigan, esta es una experiencia muy interesante. No quiero decir que todo está bien, por supuesto, ya voy a hablar un poquito tal vez después de lo que no está tan bien. Pero ¿por qué menciono este ejemplo? Porque es importante, otro elemento en la práctica, de tener clara precisamente la voluntad política hasta dónde se quiere llegar. Y hoy sí termino, porque yo no sé cuánto tiempo me pasé de los 10 minutos, pero en el caso de Guatemala teníamos en el año 2007 49 homicidios por 100,000 habitantes, hoy tenemos 26 homicidios por 100,000 habitantes, todos los índices delincuenciales vienen a la baja.
El único delito que tiene un aumento considerable, pero es más que todo por denuncia, es el tema de la extorsión, nuestro verdadero problema de seguridad de la extorsión. El narcotráfico es un problema grande, pero no es el problema. Está concentrado en ciertas áreas, me temo que podría convertirse en el problema en el futuro cercano, pero la pregunta es ¿por qué razón es que se disminuyen estos homicidios? Y el discurso era por la presencia militar. Pero a principios de año el presidente tomó la decisión, un poco a regañadientes, pero tomó la decisión de retirar al ejército del apoyo a la seguridad ciudadana. Y hay un proceso que concluye en abril del 2018 de totalmente sacar al ejército en apoyo a la seguridad ciudadana y concentrarla al resguardo de las fronteras. Y aquí hay un desafío, y el gran desafío que muchos analizamos es que conviertan al ejército en guardia fronteriza, siendo que no tenemos guardia fronteriza, y asignarle una tarea que no está lejana a su naturaleza, pero tampoco está tan precisamente cercana, porque el temor que tenemos es que conviertan al ejército en una guardia fronteriza, no para el tema clásico fronterizo, sino para detener el flujo migratorio y para detener precisamente el tema que tiene que ver con el narcotráfico. Esto nos va a traer desafíos, todavía no se ha trabajado en eso, es un escenario probable, pero son desafíos que tenemos a futuro. Termino diciendo que obviamente el punto fundamental es cuando usamos expresiones como guerra. En Guatemala evitamos y hemos logrado que el Estado evite el uso de guerra a la criminalidad, porque hay una tendencia, y aquí no es una responsabilidad, digamos, de las Fuerzas Armadas como tal, sino que hay una diferencia entre la militarización, es una posición que tenemos en el sentido estricto, es decir, que el ejército asuma totalmente el control, y otra es la gestión militar como un modelo para hacer gestión administrativa. El problema lo tuvimos durante el gobierno del expresidente Otto Pérez Molina, donde la mayoría de los cuadros eran de exmilitares, y llevaron la lógica de la gestión militar a la gestión civil, pero sin ser militarización en el sentido estricto. Este es un gran riesgo porque no es un tema de ejército, no es un tema de fuerzas armadas, es un tema de cultura política y de cultura de la gestión. Y esto, digamos, es un reto que hay que analizar, que no solo es la presencia del ejército dentro del Estado, sino de una cultura que en manos de civiles quieran poner en marcha una cultura de la gestión de corte militar, es más peligroso que la militarización en el sentido más clásico. Lo dejo hasta ahí. Muchísimas gracias, Francisco. La verdad es que ha sido muy interesante el proceso que ha tomado en Guatemala, que a diferencia pues de México es que tienen unos acuerdos de paz y de ahí un acuerdo global para los derechos humanos, y eso ayuda a ir caracterizando las diferentes instituciones y las diferentes políticas públicas, y una de ellas de seguridad, ¿no? Y como hoy nos cuentas, bueno, el presidente Jimmy Morales toma la política de que los militares vayan retirándose de los temas de seguridad pública y se vaya fortaleciendo los aparatos encargados de las distintas policías, que es algo en lo que coincidimos totalmente en México. O sea, una de las partes que se requiere para que una vez que el ejército se vaya retirando es fortalecer, pero desde abajo, a todas nuestras policías y homologar muchas cosas, guardando siempre ciertas características dependiendo de las regiones donde se encuentran las policías, ¿no? Pero esto es toda una discusión muy, muy buena, pero siempre nos dan luces lo que países como Guatemala está haciendo después, además de haber tenido un conflicto armado interno y no una guerra. Y aquí lo que se desató desde un principio, en el 2006, fue la guerra contra el narcotráfico. Y esa es una diferencia, porque además tiene también consecuencias psicológicas en los ciudadanos. Estamos en guerra y entonces tanto las Fuerzas Armadas se sienten en la guerra, se sienten que están en la guerra,
como también los ciudadanos en diversas maneras se enfrentan a esa guerra, ¿no? Y me parece muy interesante, yo creo que después para darle seguimiento a ver cómo la temporalidad y los indicadores que se impusieron, cómo salen más adelante. Pero bueno, vamos a tener chance de que puedas ahondar en esto, que a mí me encanta cómo Guatemala, con una experiencia tan dolorosa también, ha podido salir adelante poco a poco, ¿no? Y luego lo otro es lo del artículo 129 constitucional, que ahorita a lo mejor Santiago nos puede ayudar a hablar sobre eso, porque también ahí tenemos, creo que es parte de la discusión, y creo que en este afán que se decía de hablar con la transparencia, con la claridad, con la responsabilidad, pues creo que es uno de los temas que podemos y debemos abordar, y también el legislativo, el artículo 29 constitucional. Y bueno, le doy la palabra a Santiago Corcuera, quien fue integrante del grupo de trabajo de desaparición forzada en Naciones Unidas y ahora integrante de… Ya está, pero ya no, ok. Pero bueno, yo, además de Santiago Corcuera, de ser un excelente académico de la Universidad Iberoamericana, que es la universidad que convoca a este diálogo, yo defino a Santiago como un luchador por los derechos humanos, no en guerra, pero sí, más allá de la academia. Muchas gracias, Rocío. Pues muy bien, yo voy a dar una línea de tiempo de aspectos jurídicos en relación con el tema de la seguridad. Decía Luis que a él no le gusta hablar de la seguridad como un derecho, pero a mí sí, y voy a decir por qué. A la seguridad se le puede agregar alguna palabra después para entender de qué estamos hablando. Se puede hablar de la seguridad como un fin del derecho, nos decían en teoría 1 o en introducción al estudio del derecho. Uno de los 3 fines del derecho: la seguridad, el bien común y la justicia. Y la seguridad se puede pues analizar como fin de la existencia de las normas jurídicas. También puede vérsele como derecho, el derecho a la seguridad jurídica, que tiene 2 perspectivas, nos explicaba en la introducción al estudio del derecho, la perspectiva objetiva y la perspectiva subjetiva. Desde la perspectiva objetiva, para que pueda hablarse de que hay seguridad jurídica, es necesario que existan leyes claras que todo el mundo entienda y autoridades que las apliquen de manera homogénea, no de un modo un día y de otro modo otro día. Y por otro lado, ámbitos competenciales dentro de las diferentes autoridades para que el ciudadano pueda saber que determinada autoridad puede hacer solamente lo que la ley le permite y no nada más, porque ahí opera exactamente el principio inverso que opera para el ciudadano o la ciudadana, que es que lo que no está prohibido está permitido para la persona, para, como se decía en tiempos de las garantías individuales, para el gobernado. Y para el gobernante opera exactamente lo contrario, solo le está permitido hacer lo que expresamente le da la ley. Y eso es muy importante como fin del derecho para que un policía que no sea de tránsito no pretenda extorsionarnos queriendo decir que nos puede imponer una multa cuando no puede. Entonces solamente podrá hacerlo aquel policía que tenga dentro de sus facultades detener a una persona por haber incurrido en una infracción de tránsito y no otro policía que no tenga esas facultades. Es súper importante el ámbito de distribución de facultades. Entonces ese es el fin del derecho. Desde la perspectiva subjetiva me puedo sentir seguro si sé a qué atenerme. Conozco la ley, que es clara, la entiendo. Si me ubico en su hipótesis normativa, nos decían en nuestras clases, si es A, pues debe ser B.
se dará B. Y si no es B, pues se dará C. Entonces, si te ubicas en la hipótesis, te aplico tal sanción o tienes tal consecuencia jurídica. Si te niegas a cumplir voluntariamente con esa consecuencia, pues te viene la fuerza pública dentro de los ámbitos de sus competencias para hacer cumplir la ley dentro de los ámbitos de competencia. Entonces, esa es la perspectiva subjetiva, sea que atenerme porque entiendo y además confío en que la autoridad nunca se va a salir de sus ámbitos de competencia. No que si la autoridad aplica de un modo un día la ley y otro día de otro modo, o se sale de sus ámbitos de competencia y hace lo que no le está facultado expresamente, entonces nos sentimos inseguros. No por paranoicos, sino porque no existe una homogeneidad en la aplicación de la ley, no existe certeza jurídica, decía Villoro, como este sentimiento. Y luego, desde luego, pues la ausencia de corrupción y todo eso también influye en un ambiente de seguridad. Y luego, la tercera manera, como podemos, son cuatro, la tercera manera, como podemos referirnos a la seguridad, es cuando hablamos de la seguridad pública. Estoy hablando en términos jurídicos mexicanos, no lo voy a decir ciudadana como en otros lados, sino seguridad pública, tal y como el artículo 21 constitucional se refiere a ella. Y ahí no está hablando ni de como la seguridad como un derecho, por ejemplo, derecho a la seguridad jurídica, debido proceso legal, etcétera, ¿no? El derecho a la defensa adecuada, derecho a la presunción de inocencia, todos son derechos de seguridad, bueno, jurídica. La otra es la función del Estado, conocida como seguridad pública. Es una función que dice el artículo 21 constitucional, que es una función que le corresponde al Estado mexicano dentro de sus diferentes etapas, o sea la federación, sean los estados, sean los municipios. Y antes decía el artículo 21 que le correspondía a los cuerpos policíacos. Luego se modificó por cuerpos de seguridad pública, sospechosamente como para ver si ahí también podían caber las Fuerzas Armadas, aunque debe de quedar muy claro que la función de la seguridad pública le corresponde a las autoridades civiles. Y luego el concepto de la seguridad interior de la nación, al que se refiere el artículo 89, fracción sexta, cuando faculta al presidente de la República para echar mano de las Fuerzas Armadas cuando sea necesario defender la seguridad nacional, ya sea en su ámbito exterior o interior. Y entonces ahí, a la seguridad nacional, en este sentido, cuando se hace necesario que las Fuerzas Armadas entren en acción, no es ni un derecho, tal y como lo expliqué, ni una función como la de la función pública, sino un valor jurídico que se violenta por la comisión, por ejemplo, de un delito. Y el código de la defensa, el DN1 es defensa nacional de la defensa ante una amenaza exterior de un ejército enemigo, de un estado extranjero que nos invade. DN1, defensa nacional exterior de la nación, defensa exterior de la nación. DN2, defensa nacional interior, defensa interior de la nación. Y el Código de Justicia Militar, hablando de este valor jurídico que es la defensa, que es la seguridad interior, se refiere a dos actos que violentan a este valor jurídico, que es la sedición y la rebelión. Es decir, cuando ya no hay paz y hay guerra o un conflicto armado, en este caso interno, no un conflicto armado de índole internacional, DN1, sino conflicto armado interno, DN2. Luego DN3 para desastres naturales, que está muy bien. Pero eso es lo que dice el Código de Justicia Militar. Y de acuerdo con el artículo 89, parecería que el presidente de la República solo puede echar manos de las Fuerzas Armadas para hacer frente a ya sea DN1 o DN2. El problema se suscita, como muy bien lo recordaba Rocío,
cuando se establece el sistema de seguridad nacional, de seguridad pública, y la ley que establece, qué barbaridad, qué rápido se pasa el tiempo, como en 8 minutos para darme, y le voy a poner pausa. Gracias. Que la moderadora inmoderada mejor me diga y yo le. A ver, entonces, pero yo me autocontrolo. Bueno, y con la ley que sienta las bases de la coordinación de la seguridad pública, en donde dentro del sistema, ¿se acuerdan ustedes?, se incluyen como autoridades participantes en el Consejo a la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina. Y entonces una serie de diputados y diputadas de aquel tiempo, en 1996, impugnan por la vía de la acción de inconstitucionalidad esa ley, diciendo que no debían de participar la Secretaría de Defensa Nacional ni la de Marina en un Consejo de Coordinación de Seguridad Pública porque no les correspondía. Interesante, ¿verdad? Muchos diputados del PAN, entre ellos en aquel entonces el diputado Zapata Pero Gordo, que luego cuando fue senador en tiempos de Calderón y hubo un punto de acuerdo en donde se pedía que se bajara la intensidad de la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, el senador Zapata y otros panistas de ese momento que habían sido diputados y habían impugnado la ley porque les parecía muy mal que las Fuerzas Armadas participaran en labores de seguridad pública, ahora como el presidente era panista, pues ya les parecía muy bien. Y yo se lo pregunté un día en un programa de televisión que nadie vio al señor Zapata, y le dije, oiga, ¿y por qué usted cambió de opinión? ¿Por qué en 11 años, o los que hayan pasado, cambió de opinión? ¿Por qué no se mantiene en sus convicciones? No, es que yo recuerdo muy bien esa acción de inconstitucionalidad y bla, bla, sí, bueno, pero ¿por qué antes estaba en contra y ahora está a favor? ¿Será porque el presidente es de su partido ahora y antes no? Esa es su congruencia. Porque lo que hay que decir, a menos de que de veras me convenzan por razones de fondo para cambiar de opinión, si no, pues me mantengo, cueste lo que cueste, ¿no? Aunque no sé, si fuera yo periodista, me quitaran del programa o pues ni modo, es el precio que uno tiene que pagar por su congruencia ante las opiniones. Y lo malo fue que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en esa acción de inconstitucionalidad 196, confundió la función de seguridad pública con el valor jurídico de la seguridad interior y mezcló el 89 fracción sexta con el 21, diciendo, cuando el 89 fracción sexta habla de la seguridad interior y el 21 de la seguridad pública, pues en realidad parece que están hablando de lo mismo, pero además cuando el 21 habla de que la función de la seguridad pública le corresponde a los cuerpos policíacos, tiene un punto y aparte. El artículo 21, cuando dice lo siguiente, la teoría del punto y aparte de la Corte, que nunca entendí muy bien la verdad, dice, el Ejecutivo podrá, la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, etcétera. Punto y aparte. Las instituciones policíacas, antes decía, ahora dice de seguridad pública, serán de carácter civil. Y entonces dijo la Corte, bueno, pero hay un punto y aparte. Eso no quiere decir que la función de seguridad pública solo la puedan realizar las policías, porque hay un punto y aparte. Y entonces también pueden participar las Fuerzas Armadas. Tengo escrito algo sobre el tema en un libro que se llama Constitución y Fuerzas Armadas, que se publicó desde el 98 y no he cambiado de opinión al respecto, hasta que alguien me convenza que estoy equivocado, pero creo que la Corte confundió dos conceptos o los subsumió uno con el otro cuando estaban hablando de cosas completamente distintas, y eso fue lo que
orilló a la Corte a decir, bueno, sí es posible que las Fuerzas Armadas puedan participar en labores de seguridad pública, que para mí es lo mismo que la seguridad interior, cuando no es lo mismo, hasta hoy no es lo mismo, y entonces está bien siempre y cuando actúen bajo órdenes de la autoridad civil, no pueden actuar por sí y ante sí, etcétera. Las definiciones de las iniciativas de ley del PAN y del PRI, para mi gusto, son un absoluto despropósito. Eso no es la seguridad interior de la nación. Esto no es la seguridad interior de la nación. Este no es el valor jurídico de la seguridad interna o seguridad interior de la nación, que amerita la participación justificadísima de las Fuerzas Armadas para hacer frente a un ejército que se rebela contra las autoridades con el fin de tumbarlas. Para los demás, que no son ejércitos enemigos, ni exteriores, ni intestinos, no se debe de usar a las Fuerzas Armadas en labor de seguridad pública. Y no es que lo diga yo, aunque sí lo digo yo, no voy a decir que no lo digo yo, porque sí lo digo, para que no digan que me ando tratando de desdecir de lo que digo, lo digo, pero también lo dicen personas mucho más autorizadas que yo, como el relator de las Naciones Unidas sobre ejecuciones sumarias, arbitrarias y extralegales, y el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas en sus informes a su visita a México. Y solamente voy a leer el del relator Christoph Heinz, que dice lo siguiente. No carga. Bueno, lo que dice, por desgracia no carga la imagen, pero les voy a, con la mayor precisión posible, porque quería leerlo literalmente para que no se dijera que traiciono lo que el relator dijo, pero una de las cosas que dice es que en aquellos países, dice, en donde se opta por la utilización de las Fuerzas Armadas para realizar labores policíacas, es decir, de seguridad pública, se genera una espiral de violencia y no es una buena decisión. El grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas dijo lo mismo y recomendó que se fueran retirando paulatinamente, dijo el grupo de trabajo, y el señor relator dijo en el corto plazo. Nadie ni yo está pidiendo u opinando o sugiriendo que se retiren a las Fuerzas Armadas de la noche a la mañana. Sería la peor de las decisiones en un contexto de violencia tan aguda como la que está sufriendo nuestro país. Y por último, quiero recordar la primera recomendación, nunca cargó, la primera recomendación que formula el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas a México. La primera, se le recomienda al gobierno de México que reconozca la dimensión del problema como un primer paso para resolverlo. Fundamental, diría cualquier psicólogo. Aquí está Luis, que lo es, sabe muy bien que si alguien tiene un problema y no lo reconoce, no va a enmendar la conducta. No va a enmendar la conducta. Y perdónenme la analogía, no es que yo, como una vez un gobierno latinoamericano en una conferencia que di, me llegó al embajador a reclamar que yo había dicho que su país era un alcohólico, porque hice la analogía de que, por ejemplo, en Alcohólicos Anónimos lo primero que hace una persona es: soy perengano de tal y soy alcohólico. Es el primero que tiene que hacer para enmendar la conducta, porque si no vas a seguir actuando de la misma manera si no reconoces tu problema. No, porque él es el psicólogo. Entonces, no es una analogía, es simplemente decir que si no se reconoce que tenemos un problema y que ese problema en gran medida
fue causado por la decisión de Calderón de utilizar a una excelente institución que no está hecha para la función a la que se le asignó, no vamos a enmendar la conducta, sino que la vamos a querer perpetuar. ¿Cómo? Inventando una definición de seguridad interior que no existe y que nos va a decir que es seguridad interior lo que no es. Y eso va entonces a legalizar lo que debería de seguir siendo ilegal, como la participación de las Fuerzas Armadas en investigación criminal, como la actuación de las Fuerzas Armadas en esas funciones que le corresponderían a una policía ministerial o a una policía preventiva. Y pues creo que eso debe de detenerse. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Santiago, por esta exposición y por aclararnos que de un concepto, de una cuestión gramatical, ¿verdad? Y jurídica, pues se transformó ahora en un problema de interpretación también política, con lo que dictó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, después de ese análisis jurídico y de invitarnos a todos a reconocer que hay un problema, me parece que justo eso es lo que debemos seguir tratando entre todos, de reconocer el problema y después de cómo sí hay propuestas y alternativas para salir sin dejar de ser responsables cada uno de sus ámbitos para asegurar la seguridad de los ciudadanos. Y bueno, como nos alegramos en esta mesa, y ya me regañaron, y claro, hay varias preguntas. Yo quisiera ver si cada uno de ustedes en 3 minutos pudiésemos ir haciendo un cierre, como aquello que quisieron decir y ya no se pudo decir porque se acortó el tiempo de la primera ronda, pero como ¿qué es ahorita? ¿Sí? ¿Tienen alguna propuesta? Dentro de las propuestas, o ayudarnos a compartir las propuestas que se tienen para salir del problema, ¿no? Entonces, claro, hay una pregunta muy específica aquí también para nuestro amigo de Guatemala, porque nos dicen que si el papel del ejército guatemalteco combate a las maras, ¿no? Y yo creo que eso está un poco relacionado también con lo que sucede en México, ¿no? Entonces, pero bueno, podríamos empezar contigo y así luego, recuerden que son 3 minutos para poder ir a la comida. Bien, la respuesta es tajante, no. No hay ni siquiera una unidad interna en el ejército. Para nosotros el término no es Fuerza Armada, sino que es ejército el que se utiliza comúnmente, no tiene tareas específicas con el tema de las pandillas, a diferencia, por ejemplo, del ejército en El Salvador, que sí parece que tiene un papel muy importante. Pero ya que dije no, solo quisiera señalar un punto que es muy importante, y es que la relación de seguridad y derechos humanos, el gran debate que estamos iniciando en Guatemala es que no es posible si no visualizamos el tema de la prevención. Es decir, el tema de la seguridad en términos represivos y en términos reactivos es importantísimo, porque obviamente no podemos dejar de perseguir la criminalidad y los actos delictivos en términos de seguridad y justicia, pero si no trabajamos el tema de prevención con lo complejo que significa, va a ser una tarea perdida. Y dentro de la prevención, aunque no se suele o no todos meten conceptualmente lo que voy a decir, hay que visualizar el fortalecimiento de los entes de inteligencia y particularmente de inteligencia criminal. Si el Estado no tiene información con niveles de certeza sobre el comportamiento criminal, no solo de individuos y de estructuras, porque una cosa importante que creemos que es el resultado de la disminución de los homicidios en Guatemala es porque el énfasis de la investigación criminal y de la inteligencia criminal fue analizar estructuras y no conductas individuales, lo que permitió precisamente en los últimos 2 años desmantelar estructuras de sicariato, estructuras de extorsión, y eso es muy probablemente la causa
aunque no hay todavía una evidencia y un estudio que lo demuestre. Por lo tanto, prevención e inteligencia, obviamente con sus controles y todo lo demás. Si no vemos ese tema y nos quedamos solo en lo reactivo, lo que más va a salir dañado va a ser el tema de los derechos humanos. Bueno, Mario, Luis, no, Mario, Santiago y Luis. Así vamos a terminar. Sí, muy rápido, invitarlos a que puedan revisar con más detenimiento la publicación y reiterar que la propuesta tiene que ir más allá de las acciones coyunturales. Nos ha preocupado mucho que se aprueben marcos normativos a vapor. Consideramos que entramos a un momento político que podría ser relevante. Yo diría que uno de los temas insoslayables para las candidaturas en el proceso presidencial tendría que ser la seguridad y las propuestas, sobre todo porque independientemente del signo político, nuestro planteamiento es que se ha seguido la misma estrategia, la misma política que no ha dado resultados. Habrá que ver si en este proceso electoral hay planteamientos sustantivos y distintos. Y lo otro es reiterar que desde nuestra perspectiva se tendría que dar una discusión legislativa integral. Sí consideramos que probablemente hay que debatir cuál es el papel de las Fuerzas Armadas en algunos contextos de macrocriminalidad, pero eso alrededor de una discusión mucho más integral, relacionada sobre todo con el fortalecimiento de las instituciones civiles, pero también con una visión sistémica, y eso implicaría también asociar la seguridad a la procuración de justicia. Ya decía Rocío todo el tema del cambio de la Procuraduría a la Fiscalía, y también asociar el tema de la seguridad con el problema sistémico de impunidad que tenemos. El 98% de los delitos denunciados en este país no llegan a la justicia. Eso per se genera inseguridad, y por eso es que decimos que tiene que ser multifactorial la discusión. Gracias. Bueno, no en balde, en El Salvador el índice de muertes por cada 100,000 habitantes es de 109, a diferencia de los índices de Guatemala, que en el Triángulo Norte siempre se había identificado a Honduras, Guatemala y El Salvador como los países tan violentos, y la verdad es que hoy Honduras llevaba la vanguardia, ahora sí ha ido rebasado dramáticamente por El Salvador, y Guatemala está controlando también. ¿Por qué? Por el paradigma militar. Si se combaten a las pandillas con soldados, la espiral de violencia es tremenda, y el ACNUR está muy consciente de esa situación. Ya encontré los textos y ya descargó, y me voy a permitir dar lectura a lo que dijo el relator Christoph Heinz. El relator especial observa además que es bien sabido que en cualquier país, o sea, no en México, en cualquier país, a los soldados que realizan labores policiales les cuesta mucho renunciar al paradigma militar. Por lo general, la forma en que han sido adiestrados hace que no sean aptos para mantener el orden público. El principal objetivo de un cuerpo militar es someter al enemigo. Claro, si fuera un ejército, aunque sea un ejército intestino, perfecto, ¿no? Valiéndose de la superioridad de su fuerza, mientras que el enfoque de derechos humanos, que debe ser el criterio para juzgar cualquier operación policial, se centra en la prevención, la detención, la investigación y el enjuiciamiento, y solo contempla el uso de la fuerza como último recurso, permitiendo el recurso a la fuerza letal únicamente para evitar la pérdida de vidas humanas. Hay que leer los estudios de Catalina Pérez Correa, que se llaman índices de letalidad, y ver eso. Y luego el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas dijo algo similar en el 2011. La lógica y entrenamiento del ejército y la policía son diferentes, y por lo tanto los operativos militares desplegados en el contexto de seguridad pública deben ser estrictamente restringidos y adecuadamente supervisados por autoridades civiles.
Y luego dice, no es de extrañar que el número de quejas recibidas en la CNDH relacionadas con Sedena haya aumentado, lo que ya dijo Mario. Entonces, sí lo digo yo, pero también lo dicen las instancias internacionales muy autorizadas, y solamente traje 2 ejemplos, a sabiendas de que hay muchas más que han insistido en este tema. No lo decimos por molestar a nadie, sino porque somos amigos de nuestros amigos, pero más amigos de la verdad. Claro. Y porque amamos a México y porque nos duele muchísimo el tsunami de sangre en el que estamos revolcados. Bien. Luis. Gracias, Santiago. Bueno, primero aclarar que seguramente como no soy jurista no tomé esas clases a las que hiciste referencia. Pero he dicho que eres más jurista que nosotros. y fíjate que ese debate lo hicimos en la comisión sobre si llamarle derecho a la seguridad jurídica o a la legalidad, ¿no? Precisamente para evitar la confusión que se genera con la seguridad como función, ¿no? Lo otro que diría para concluir es que a mí me parece que nadie tiene nunca la verdad absoluta, ¿no? Siempre tendremos puntos de vista distintos, pero precisamente por eso necesitamos contrapesos. Y estamos construyendo un país sin contrapesos, en donde logramos colocar algún contrapeso, casi inmediatamente encontramos la manera de eliminarlo. Estamos en una coyuntura en la que eso está pasando, ¿no? Se está discutiendo en el Senado ahorita mismo el tema del fiscal electoral, ¿no? Si no tenemos esos contrapesos, no tenemos manera de protegernos, ¿no? No tenemos manera de tener interlocución con quienes toman las decisiones. Entonces, a mí me parece que más allá de tratar de establecer quién tiene la verdad sobre las cosas, quién entiende los fenómenos y quién no, quién quiere hacer las cosas de una manera y quién de otra, lo que necesitamos es un sistema de contrapesos, ¿no? Con eso concluyo. Pues muchísimas gracias, la verdad es que ha sido riquísima esta discusión, quisiéramos quedarnos más tiempo, pero nos dicen que tenemos que terminar exactamente a las 2:30. Y pues les agradezco mucho, Francisco, Mario, Santiago, Luis, por esta participación y invitarlos a leer el libro que hoy nos presentó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Le doy la palabra. Gracias, Rocío. Tenemos 2 mesas por la tarde, 2 mesas más. Una que tiene que ver con metodologías de medición y de caracterización de las violencias y las criminalidades. Y habrá, me parece que representantes muy interesantes de aproximaciones oficiales y aproximaciones independientes que están sistemáticamente produciendo información que produce a su vez debate público de una forma que no teníamos asociado a estos temas. Así que la mesa me parece que será muy interesante. Esa mesa empieza a las 4. Después tenemos la última mesa del día, que también tiene características muy particulares porque se presentarán innovaciones en la toma de decisiones en materia de operación policial. Se llama Política Policial por Evidencia, que tiene que ver con una metodología que se ha desarrollado mucho más ya en otros países. 4:30, perdón, es 4:30 a 18 horas, la mesa de metodología. Disculpen un segundo, creo que esto está mal. No, el programa tiene un error. Sí, el programa tiene un error, es a las 4. Es decir, son 2:30, volvemos en 1 hora y media. De 4 a 6 es una mesa y la siguiente mesa es de 6 a 8. Gracias, buenas tardes.